señorita, tiene usted un hipotiroidismo subclínico. Y ahí ya estás agotada, que te tiras por los suelos, que te mueres de sueño, que tienes la piel ya mal, que el pelo se te cae. Lo que no podemos hacer es, toma omega 3 que va bien para la tiroides. Eso no funciona. Eso al final acabamos haciendo una medicina convencional un poco alternativa. Eso no funciona, de verdad. Y puede mejorar alguna sintomatología durante unos días, durante unos meses, pero ahí no estamos construyendo la salud. Para construir la salud hay que empezar desde la base, hay que poner cimientos. El tema de la toxicidad por los metales, ya sea las amalgamas de la boca, el exceso de cloro en el agua que bebemos, la pasta de dientes fluorada. Desde aquí ya os digo que uno de los primeros cambios que podéis empezar a adaptar en vuestra vida diaria es utilizar pasta de dientes sin flúor. Pararos a pensar cómo lleváis esto del estrés. Es decir, hay que empezar por aquí. De verdad que no sirve de nada de tomar omega 3 o tomar selenio o tomar yodo. De verdad que no sirve. De verdad que hay que frenar el estrés. Y cuando hablo de estrés físico, mental y emocional. Hablo de estrés crónico también. ¿Qué son los alimentos que deberíamos eliminar completa y absolutamente de la dieta si tenemos una enfermedad autoinmune? Yo los llamo las 4 bestias negras. Una de ellas ya os podéis hacer la idea de lo que estoy hablando. No bajar calorías, pero sí controlar los hidratos de carbono. Come verdura, verdura y después verdura otra vez. Come mucha verdura. La verdura debería ser la base de la alimentación.